Vamos a iniciar el primer punto del orden del programa de trabajo. Les decía que vamos a presentar los resultados de las visitas de fiscalización realizadas a las escuelas para niños con trastornos en la conducta y los hogares para niños sin amparo familiar. Yo les voy a hacer la presentación del informe sobre el control y la fiscalización a escuelas para niños con trastornos de la conducta y hogares de niños sin amparo familiar. En primer lugar, nosotros tuvimos en cuenta como antecedente una reunión que la dirección de la comisión tuvo con el Consejo de Dirección del Ministerio de Educación en febrero de este año, en particular la información relacionada con el funcionamiento de estas instituciones. Se apreció que en el funcionamiento de los centros visitados está concebida la interacción con la comunidad, algo muy importante, que estas escuelas tengan un intercambio directo, permanente, constante, con el ambiente comunitario, con el barrio, con todas las organizaciones de allí. Se comprobó la realización de festivales artísticos, eventos deportivos, la utilización de parques y áreas aledañas con la cooperación de las organizaciones de masa del barrio. Se organizan también cumpleaños colectivos y visitas a lugares históricos. Las escuelas cuentan con mecanismos que permiten la atención de estos menores y la retroalimentación en cuanto a la evolución de su conducta y el desarrollo integral de su personalidad. La organización de pioneros José Martí muestra un funcionamiento estable en estos centros, favorecido por la presencia de un guía base de experiencia en el trabajo en esta organización. Con relación a las actividades pioneriles, se constató que se prepara a los estudiantes en el movimiento de pioneros exploradores, en la formación para la vida, el trabajo con las efemérides, la lectura de la prensa, la visita a tarjas de la comunidad, la incorporación a círculos de interés para su formación vocacional y en proyectos comunitarios con la guía de un docente. No obstante, no se alcanza una sistematicidad en la realización de las acampadas, que ya sí requieren un plan de acción diferente. Es más complejo la realización de una acampada y no se logra una sistematicidad en ese sentido. De manera general, existen condiciones higiénicas adecuadas en los centros que pudimos visitar. Aquí Arelis hacía una acotación importante. Nosotros no visitamos todos los centros. Aquí está el resultado de la fiscalización a los centros que pudimos visitar y se reconoció la atención de las direcciones municipales y provinciales de educación en cuanto a la reparación y mantenimiento por el deterioro que existe en algunas áreas, sobre todo en los baños. Eso sí es uno de los elementos que nos dieron de algunas provincias, que en el tema de los baños es donde se concentran muchas de las dificultades. En el intercambio con los estudiantes se pudo apreciar que el sistema evaluativo es diario, favorable para el trabajo educativo de los docentes, que potencia la autocrítica y fomenta valores como la honestidad y la responsabilidad. En las aulas están bien definidos los murales para la divulgación de sus deberes y derechos, los resultados de la emulación, las actividades que realizan y las efemérides también. Los consejos de dirección muestran unidad y compromiso con su tarea, muestran también un dominio de las funciones y las competencias para los cargos, en especial los directores, que en la mayoría de los casos tienen una amplia trayectoria en el sector y un reconocido prestigio. Ahora, en el caso del claustro y de los trabajadores, aunque tienen un elevado sentido de pertenencia por la institución, son personas muy entregadas, muy sacrificadas, pero no siempre hay una estabilidad. Y no siempre hay una estabilidad, fundamentalmente por las propias condiciones que imponen los trastornos de la conducta en los menores. Es decir, se logra una estabilidad en los cuadros de dirección, pero esa estabilidad no se logra en el claustro de profesores. Ahora, principales observaciones que requieren un seguimiento. Existe inconformidad con las sanciones que se aplican a las familias que incumplen con su deber y desatienden a los niños y las niñas. Dichas sanciones son por lo general multas y sin embargo muchas familias, padre o madre, ni siquiera trabajan y son reincidentes en su abandono. Un ejemplo marcado de esta problemática es la desatención a la salud del menor, incumpliéndose con la compra de los medicamentos que se indican por los especialistas, tarea que en no pocos casos asumen los docentes por consideración del menor. Es decir, el padre y la madre no cumplen esa función y entonces lo suple el docente. Es un problema que se identificó. La problemática del transporte limita el funcionamiento del centro, en especial el trabajo de la guardia ante determinadas situaciones concretas como la localización de estudiantes ausentes sin autorización o para trasladarlos de urgencia médica. Esos planteamientos nos salieron en las provincias de Guantánamo
y Granma. También en los instructores de arte, el trabajo de los instructores en estos centros debe evaluarse de forma permanente, ya que se requiere de una selección intencionada del personal que atiende este frente en la escuela, teniendo en cuenta la importancia en la promoción de la cultura, de los mejores valores, de la identidad nuestra y las necesidades que tenemos para el desarrollo de esas diversas manifestaciones artísticas en estos centros. Es preciso también dar seguimiento al suministro de los productos alimentarios, el mantenimiento y reposición de máquinas y piezas en los laboratorios y equipos de ventilación en los dormitorios. Eso en las provincias de Guantánamo, Granma, La Habana y Holguín lo identificaron los diputados y diputadas de nuestra comisión. Ya están en condiciones entonces ahora, a partir de sus vivencias, de su trabajo en los distintos territorios, pues darnos sus opiniones. Creo que lo más justo sería el reconocimiento que debemos de hacerle a todas las educadoras y educadores que trabajan en estos centros, además que estamos en el medio de la jornada, por el papel que desarrollan en estos centros. Si hay algo que pudimos comprobar es el sentido de pertenencia que tienen todos estos trabajadores precisamente con la labor que se desarrolla, y si no, creo que no se hubiera podido obtener los logros que tenemos en estos lugares, donde realmente tienen el amor, la confianza, la dedicación hacia estas niñas y niños, y que realmente reconocen a estos trabajadores como su mamá y como su papá. Creo que sería lo más justo reconocer. Ahora, me quiero detener en un tema que creo que debemos reflexionar y que está en el informe, es los 10 pesos, 15 y 25. Este es un tema que hay que revisar. Todo el mundo sabe cuánto cuesta hoy pelarse, cuánto cuesta la merienda, cuánto cuesta un grupo de recursos que los niños deben adquirir y que no los tienen en el centro porque se trasladan a la escuela, porque están muchos en el círculo infantil, que no le hace falta mucho, pero voy a hablar del caso de Manzanillo, por ejemplo. Hay 4 niños de la enseñanza especial que una seño se tiene que trasladar todos los días hacia la escuela de enseñanza especial que está en el medio de la ciudad y tiene que pagar transporte. Tiene que ir y tiene que trasladarse todos los días con esas niñas por la mañana y con esos niños, con las niñas y los niños por la tarde. Y a mí me parece que eso hay que razonarlo. Y asimismo de los niños de otra edad. Tuvimos la oportunidad de verificar y de observar cada uno de los procesos en estos hogares y en la escuela de conducta. Los estudiantes reciben una atención esmerada por ya sean las auxiliares e incluso en las escuelas donde están. Tuvimos también la oportunidad de observar sus almacenes, intercambiar mucho con los estudiantes. Fuimos más a los niños que al personal que labora allí. Observamos el proceso de elaboración de alimentos, visitamos los almacenes. Se nos llevó a los cuartos de estos niños, donde también pudimos constatar los artículos que se le han ido comprando. Por supuesto, aquí ya se ha dicho que estos artículos aún son insuficientes, sobre todo en las edades de la adolescencia, con relación al tema del aseo. Me refiero al desodorante, el perfume, las almohadillas sanitarias para las muchachas, el papel sanitario. Estas cuestiones sí aún son insuficientes para ello. Lo segundo es, un elemento que se señalaba es la necesidad del diagnóstico temprano de los niños que van para nuestras escuelas de conducta. En el caso de Guantánamo, la escuela de conducta tiene una capacidad de hasta 80 niños. Hoy está al 50% de su capacidad y la mayoría de los niños son de la secundaria básica. Allá veíamos eso como una deficiencia porque nos demuestra que el diagnóstico temprano que nos hace falta en la escuela primaria, que es donde hay más posibilidades reales de transformar a ese niño, no es efectivo, y queríamos transmitir eso como una preocupación. Hay conciencia de ese tema en el territorio y de cómo trabajar para lograr que esto se pueda resolver. Se coincide con la necesidad
de revisar, bueno, es parte de esto que tenemos que actualizar, el tema de las sanciones que se le aplican a los padres y las madres que incumplen con sus deberes. Eso realmente es una problemática que nos afecta porque las sanciones se limitan, por ejemplo, a trabajo correccional sin internamiento y la mayoría de estos padres ni trabajan, por lo tanto que es como si no le aplicáramos ninguna sanción, son reiterativos en su incumplimiento y es muy sensible, por ejemplo, el tema de la desatención a la salud del menor, y esto es un tema que preocupa mucho a las escuelas. Con respecto a las normas de alimentación, quería aclarar que en el caso específico de Guantánamo ese planteamiento salió en la escuela de conducta, no en los hogares, porque también en los hogares nosotros tenemos una matrícula muy pequeña y allí vimos realmente una satisfacción en los niños en cuanto a la alimentación, pero sí en la escuela de conducta la norma es una preocupación que se tiene. Vamos a pasar al tema número 2 que tiene nuestro programa, que como habíamos compartido responde a un acuerdo que tomamos en la comisión. ¿Se acuerdan en el segundo periodo que dijimos que en periodos posteriores íbamos a continuar solicitando actualización al MINEC sobre las transformaciones en lo relacionado con formación vocacional, calificación, situación de continuidad de estudio y bueno, muy importante todo lo que juntos hemos venido trabajando, especialmente ya para este curso, en convertir a nuestras escuelas en el centro cultural más importante de la comunidad, para lo cual son indispensables los vínculos con todas las organizaciones, con todos los actores, con todas las instituciones que formamos parte de ese ámbito de donde tenemos a nuestras escuelas y a nuestros educandos. Quiero iniciar con una aclaración, y es que nosotros vamos a hablar aquí en términos de adecuaciones desde el punto de vista de su implementación, porque en el tiempo que llevamos, como ustedes conocen, de curso escolar, empezamos nosotros a trabajar en la implementación de la resolución 186 en septiembre. Hay una de las cuestiones fundamentales por las que surgen las adecuaciones y es buscar el tiempo necesario para que los docentes se puedan preparar, que eleven la calidad de las clases y que propicien entonces que la escuela desde su organización pueda tener un funcionamiento más adecuado, que sea realmente lo que aquí se ha planteado, el centro cultural más importante de la comunidad, que eso se ha iniciado y consideramos que va proyectándose bien. Por tanto, el cambio significativo con las adecuaciones en este tema de formación está en la secundaria básica, que solicitamos se planificaran 3 turnos de formación vocacional y orientación profesional en 7º y 8º grado semanalmente, y también en 9º, pero quincenalmente. Bueno, eso lo hemos logrado, esa planificación de que se tenga una tarde, porque además logramos que se planificara de manera concentrada en secundaria básica y que se mantenga en el resto de las educaciones como estaba previsto, pero en secundaria concentrado, y hemos logrado eso. Una de las cuestiones que con las adecuaciones hemos consolidado y hemos visto con un poquito más de efectividad es el trabajo de los palacios de pioneros y que se impliquen en esto. Nosotros tenemos 106 palacios en los que se desarrollan actividades de formación vocacional. Sin embargo, hoy tenemos un problema con el trabajo de los palacios y ustedes verán después que aunque esto se está intencionando, no podemos decir que está en el nivel que todavía deseamos. Nosotros consideramos que estamos en tiempo, que lo podemos superar en el curso escolar, pero son cuestiones que tenemos que seguir revisando. En 9º grado, que es la próxima lámina, nosotros terminamos con 129.996 graduados de noveno. Se otorgaron 129.099 plazas, o sea, a estudiantes, 129.099 obtuvieron su plaza, que esa es la matrícula ajustada para otorgar plaza. Cumplimos el plan a un 99,3. Tenemos hoy 897 alumnos la próxima que no continúan estudios. Miren, le digo, menos 290 con respecto al curso anterior. Y si hacemos una mirada con el curso anterior, el año pasado fueron menos que el anterior. O sea que tenemos una tendencia de crecer, pero ciertamente tenemos una cifra de estudiantes todavía que tenemos que revisar. El año pasado
el porciento era 0,9% de la matrícula, no continuó estudio, ahora es un 0,7%. O sea, la tendencia a disminuir, pero nosotros no estaremos contentos hasta que eso no sea cero. Y por tanto ahí estamos trabajando. Bueno, miren, las provincias que más incide están ahí. Ahí no están todas, por supuesto, esa es la que más cifra superior tiene. Observen que la situación más complicada la tenemos en Matanza, La Habana y Pinar del Río, que tienen esa cantidad de estudiantes que no han continuado estudio. Ahora, es importante abrir esa cifra. Es 897, ¿por qué no continúan estudios? Seguimos. Bueno, miren, tenemos 158 alumnos que no optaron por ninguna plaza nunca. Ahí llenaron la boleta. No, ellos no llenaron boleta. O sea, ahí ya hay un problema de efectividad de nuestro proceso de formación vocacional y orientación profesional. Si nosotros nos queda un alumno que nos pide algo, nosotros no estamos trabajando bien. Por tanto, ahí tenemos que seguir intencionando. Y eso se agrava si tenemos 739 que le otorgamos a una cifra de ellos boleta y después no se presentó, y a otro que le dimos su especialidad que pidió según boleta y no la aceptó. O sea, entre no presentado y que no aceptaron lo que se le otorgó, 739 estudiantes. ¿Qué decimos nosotros? Que estamos en mejores condiciones, porque hay algo que es muy positivo y es la satisfacción y el compromiso que tienen no solo los docentes, o sea, desde dentro de la escuela, sino también la participación de la comunidad. Pero todavía nos falta, ciertamente, para tener el resultado a que aspira nuestro organismo. Yo me voy a referir a un elemento que yo tomé, hice referencia en la pasada comisión y que tiene que ver con las dos dificultades que se enuncian en la presentación que hacía la viceministra Margarita Marfels, que aunque el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad institucional en guiar, en orientar, en estructurar el trabajo de orientación profesional, y se trabaja en la política, que también como parte de los subgrupos para la implementación de los lineamientos, se trabaja en la política de orientación profesional y formación vocacional, yo sigo insistiendo en que este tema tiene una responsabilidad de gobierno. ¿Por qué hago referencia? Ahí hacían dos dificultades que tienen que ver con que organismos que no han puesto los instructores, no hay correspondencia entre el círculo de interés y necesidades del territorio, y necesariamente el gobierno de cada territorio, aunque existe un megaproyecto, una estrategia ministerial, estas cosas hay que traducirlas a lo territorial, porque Matanza, yo hacía referencia, Matanza no se parece a ninguna otra provincia. Y es lamentable que el año que viene solamente de las universidades de ciencias, bueno, en este caso Facultad de Ciencias Pedagógicas Matanza, solamente se van a graduar 7 estudiantes en la carrera pedagógica. Y esto trae consigo en la proyección, incluso no en la proyección que uno haga de cuántos pueden ingresar, sino el tratamiento que como provincia se le dé a este tema. Y si como gobierno nosotros no analizamos desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los organismos, de lo que necesariamente le hace falta a la provincia, Matanza es la provincia segunda del país con mayor cantidad de jóvenes vinculados al trabajo por cuenta propia. Y esto trae en correspondencia en cuál es la necesidad o el interés que tiene un joven de trabajo en Matanza. Informe, control y fiscalización a las nuevas formas de comercialización y acceso de los productores a insumos materiales para la producción agropecuaria, según los lineamientos 181, 182 y 183. Como parte del proceso de fiscalización y control que ejercen los diputados de la Comisión Agroalimentaria, nos corresponde analizar la marcha del proceso de implementación de manera experimental de los lineamientos 181, 182 y 183. A partir de lo establecido en los lineamientos referidos, el 20 de octubre de 2013, el Consejo de Ministros aprueba el decreto 318 que establece de manera experimental en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque un nuevo sistema de comercialización para los productos agropecuarios. Entre los aspectos novedosos que aparecen en el referido decreto están las cooperativas no agropecuarias de comercialización de productos agropecuarios, el arrendamiento de mercado a las unidades productivas y a los mercados agropecuarios estatales se le otorgan facultades en su gestión propia para garantizar el abastecimiento de productos de manera estable. Se crea un mercado mayorista de abasto, gestionado por una cooperativa no agropecuaria, el cual tiene como función principal arrendar espacios y otros medios que facilitan la venta mayorista de productos agropecuarios.
Transcurridos los primeros 10 meses de la implementación de esta experiencia, existen 179 unidades productivas que se mantienen en las 3 provincias, 493 mercados arrendados. La Habana 79 formas productivas con 264 mercados. Artemisa 34 formas productivas con 80 mercados. Mayabeque 66 formas productivas con 149 mercados. Son las unidades productoras que concurren de manera directa a la red minorista, las que pueden contribuir a mantener una oferta variada de calidad y disminuir los precios a la población. Entre los principales problemas identificados en las nuevas formas de comercialización de productos agropecuarios en la provincia de Artemisa, La Habana y Mayabeque se encuentran: no está definida la demanda de producciones por los consejos de la administración, pues no se contrata productos para la totalidad de la red de comercialización. Esto origina inseguridad en los productores, limitando el nivel de siembra, al no tener asegurado el destino y los precios de su producción. Existió una limitante en los primeros meses del año con la asignación de combustible para la comercialización de productos agropecuarios a las cooperativas, lo que originó que se utilizara el mismo de la cifra asignada para la atención a los cultivos, provocando afectaciones a la actividad productiva. En las provincias de Artemisa y Mayabeque existen cooperativas que, partiendo de la tecnología productiva con que cuentan, realizan producciones especializadas, lo cual limita su diversificación. Estas unidades productivas reclaman un diseño de comercialización diferente, donde las empresas agropecuarias comercialicen sus producciones. Los insumos productivos para respaldar el total de las producciones que realizan las cooperativas son insuficientes. Hoy solo se protegen con paquetes tecnológicos las producciones que respalda el pedido estatal. En las unidades productoras de Artemisa y Mayabeque existe un parque de camiones que en la actualidad no se explota eficientemente al no disponer de los aseguramientos de neumáticos, baterías, partes y piezas para asegurar su reparación y mantenimiento. El incremento de precios de los fertilizantes, plaguicidas, productos químicos y envases impactan directamente en los precios de venta de los productos agropecuarios. Alto número de cuentas por pagar vencidas de las empresas provinciales de mercados de La Habana con las unidades comercializadoras de las empresas agropecuarias de Artemisa y Mayabeque, que repercute en el pago a las formas productivas y originan desmotivación en los productores. No existe una unidad mayorista en la empresa provincial de mercados de La Habana que recepcione los productos procedentes de Artemisa y Mayabeque para su posterior distribución. La empresa provincial de mercados de La Habana y las empresas de comercio de Artemisa y Mayabeque deben jugar su papel como balancistas en estos 3 territorios. La poca concurrencia de las unidades comercializadoras de las empresas agropecuarias y las cooperativas de Artemisa y Mayabeque al mercado del trigal hace que predominen los precios de ventas mayoristas que fijan los concurrentes naturales, lo que implica la no existencia de competencia. A pesar de las dificultades anteriores, existen aspectos positivos, entre ellos recuperación constructiva de la mayoría de las instalaciones de la red de comercialización minorista, así como su imagen e higiene. La variedad y surtido de las ofertas son superiores, al igual que la calidad de los productos. Mejora el abastecimiento y la estabilidad de los productos. No obstante, la mayor insatisfacción que permanece en el estado de opinión de los consumidores es los precios de los productos agropecuarios, que continúan siendo altos en correspondencia con el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Yo hace 6 meses hablé aquí de lo que yo entendía el precio que iban a obtener los frijoles. Y ahora veo que la mayor insatisfacción del pueblo está en los precios. Bueno, yo voy a referirme a este tema de los precios. En primer lugar, le estamos echando la culpa a los productores. Para mí no son los guajiros los causantes de este problema. Este problema está en que 3 o 4 ocasiones ese mismo producto va adquiriendo nuevos precios hasta que llega a la población. Y ya es insoportable en este país prácticamente comprar una libra de yuca, no hay frijoles o boniato. Esa es una. La segunda, que nosotros como Estado decidimos que un producto se le sube el precio, por ejemplo el frijol a 9.60, y por otro lado está la oferta y la demanda. Nosotros no estamos estimulando nada. La oferta y la demanda está permitiendo. Yo creo que con nosotros como Estado decimos hasta 9.60, hasta ahí es un techo, que siga oferta y demanda, pero de ahí para abajo. Y en estos momentos hay lugares donde el productor vende el producto y el que lo comercializa lo fragmenta en mazo, lo fracciona en libras, lo compra al por mayor, lo guarda y posteriormente lo saca
a un precio donde la población tiene que comprarlo, o si no, no puede comer. Y es un precio allá arriba tan alto, que esta mañana yo escuchaba al viceministro de la Agricultura, que él decía que hay 300.000 usufructuarios más. Y yo digo responsablemente que hay mucha más comida de hace 3 o 4 años atrás. Lo que hay es un comercio que nos está manipulando las producciones. Y yo no digo fijar un precio. Fijar un precio es decir, este lapicero vale tanto. No, no. Este lapicero vale hasta aquí. Y eso lo puede hacer ¿quién? Los gobiernos municipales que para eso existen, los gobiernos provinciales, mensual, de acuerdo a la etapa que exista en ese periodo. ¿Por qué permitir que una persona decida a qué precio se vende un producto, cuando en ocasiones sabemos de sobra que se está vendiendo 4, 5, 6, 8 y 10 veces más? Por ejemplo, yo escucho cada rato y veo mucho la televisión, la carne de cerdo en Ciudad Habana a 40 pesos. Señores, ¿a qué precio se está comprando el puerco en pie? ¿Cuál es la diferencia esa tan abismal que existe? Que no sabemos si llegamos aquí en julio, en diciembre del año que viene, diciendo que está a 670 pesos. Yo creo que esto hay que ponerle coto ya. Y yo no digo fijar precios, digo precios hasta aquí. Y así lo tuvimos. Y el boniato, la yuca, el tomate, esas cosas que son de producción nacional, que siempre tuvieron un costo de producción donde las personas podían adquirirlo, no puede ser como están apareciendo en los mercados. Esta mañana Billy decía, una cabeza de ajo, 5 pesos. En mi pueblo está 3 así de ese mismo tamaño, Billy. Yo, al azar, en un puesto de la agricultura urbana de mi pueblo, cogí un pepino de una caja al azar, un pepinito así, a 3 pesos a la libra. Un pepino, 3 pesos. ¿Cuál fue la respuesta? Oferta y demanda. Bueno, señores, si nos quedó mal la oferta y la demanda, vamos a decir la oferta y demanda, pero hasta aquí. Es cierto que para que la producción se incremente, los precios bajen, el país está llevando a cabo, bueno, primeramente la 259, ahora la 300, que por segunda vez ya la contratación se hace con tiempo de antelación y es donde las empresas agropecuarias, de conjunto con las empresas comercializadoras, se están realizando las contrataciones. ¿Cuál es la primera dificultad que vemos? Es que no se llega a la demanda de lo que realmente existe en nuestras tierras que se entregaron, o sea, en la 300, en nuestra CCS, VPC y CPA. Para ello es que debemos de hacer una buena contratación para que los precios bajen y decir con antelación la cantidad. Por ejemplo, aquí se hablaba del ajo. Vemos que en las contrataciones del ajo es insuficiente. Hoy nos vemos que, aparte de la población, una parte sensible que es nuestro consumo social, la educación, la salud, no le podemos brindar las hortalizas que necesitan para su alimentación a estos sectores que lo necesitan, producto de que las contrataciones son bajas. Por otra parte, la per cápita se ve afectada. Por lo que pensamos que aunque no se entreguen los insumos necesarios, porque sí entendemos, y bueno, el día de mañana se evaluará la sustitución de importaciones, sabemos que los productos están deficitarios, pero bueno, tenemos laboratorios del CRE, que como diputados lo hemos visitado. Por ejemplo, podemos situar el de Mayarí, del proyecto de desarrollo Mayarí, donde están los medios biológicos, y pienso que sí se puede sembrar. Lo que sí es que tenemos que exigir porque se cumplan las contrataciones y de esta forma incrementaremos las producciones y el precio tiene que bajar automáticamente. Cuando se siembren las caballerías, ejemplo de yuca, de boniato, plátano, vianda, que son los productos que más son codiciados para la población, y entonces de esa manera pienso que deben de bajar los precios. Mientras tanto, no actuemos, no supervisemos, no controlemos la empresa, ejemplo, como tal, no habrá esas producciones. El tema de la comercialización se mueve en diferentes direcciones. Hasta en el exceso de productos, los comerciantes, para tratar de bajar el precio, botan la leche en Europa. Fíjate, ahí hay problemas de comercialización también. Y hay un tema que yo quiero reiterar. A mi modo de ver, la comercialización no tiene un diseño de arriba a abajo. Para mí la comercialización tiene un diseño territorial. Porque una provincia no se parece a otra, un municipio no se parece a otro, hasta en cuanto a la demanda, que yo también la palabra demanda la cuestiono,
Porque la demanda es inversamente proporcional a los precios. Si usted tiene la yuca a 5 pesos, la demanda son 100 quintales. Si la pone a 2 pesos, son 300. Y si la pone a pesos, son 500 quintales. Así que nadie sabe cuándo se logra satisfacer la demanda. Es algo que tenemos que entre todos, ¿no?, diseñar. Ahora bien, yo creo que es importante también decir que se aprecian nuevas concepciones en el concepto de la comercialización. Nosotros compartimos el criterio del compañero de Yaguajay. Hubo una época en Cuba que había más comida en los papeles que en el campo. Porque acuérdate que dábamos todas las emulaciones por los papeles, etcétera. Ahora hay más comida en el campo que en los papeles. Porque la contratación, si tú reportas 3 hectáreas, te contrato sobre 3 hectáreas, si reportas 2 sobre 2. Entonces, ese mecanismo diabólico también enrarece la comercialización. Por ejemplo, si yo digo aquí ahora que terminamos el recorrido 50 y que del año 2008 hasta la fecha hemos incrementado en 600.000 toneladas de yuca, nadie me cree. Pero es una verdad, ahí están las estadísticas. Ahora, de esas 600.000 toneladas de yuca, más del 30% se está utilizando para consumo animal, a los cerdos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el tema de la comercialización tenemos que abordarlo entre todos. Porque lo más importante que estamos preocupados ahora es que hay productos para comercializar. Hubo una época que estábamos preocupados porque no había que comercializar. Y en realidad todavía la oferta está muy por debajo de la demanda. Yo creo que es importante. Yo decía, por ejemplo, hay experiencias, como en el caso de Mayabeque y Artemisa, tienen sus particularidades, que incluso la valoramos con los compañeros. Mayabeque y Artemisa no concibieron los MAE. O sea que prácticamente la comercialización, oferta y demanda, que tiene un riesgo. Hay un municipio, que es Guine, que sí dejó MAE y ya van allí los productores. Pero hay otra experiencia, yo diría, en el país muy favorable, que es en Camajuaní, en el municipio de Vuelta, donde las entidades productivas, no los productores, las entidades productivas tienen MAE y comercializan un poquito más alto que acopio, pero casi al 50% de los carretilleros. Yo vi algo importante, que había unos vecinos esperando un campesino que era el que mejor, la yuca de más calidad era la de ese campesino que llegara. Entonces, yo creo que es importante que consideremos, ¿no?, el hecho de que es una tarea de todo el mundo. Muchas veces separamos, no podemos ver separado la venta de productos agropecuarios, los precios con el resto de la cosa, porque los precios son una cadena. Es decir, usted produce, el que produce vianda, produce y vende para tener dinero para suplir otras necesidades. Y esas otras necesidades también tienen un precio. Y entonces eso es una cadena. Hay que estudiar el problema en cadena para poder entender el problema de los productos. Nosotros en varias ocasiones nos hemos referido a este tema. Y el compañero de Santi Espíritu planteaba algo que hay que entenderlo. Aquí se buscó el mecanismo de los MAE con el precio topado. Era precio topado para los productores, precio topado para la venta, un margen comercial. Realmente algo que a partir de las opciones que se están buscando de la comercialización, hoy no funciona. Hoy son infuncionales. Porque usted, si aquí en La Habana, usted topa un producto para la cooperativa y después hay un vendedor de carretillero que lo compra en ese mercado y le puede subir el precio, no ha resuelto el problema. Es decir, ha creado otra situación. Por eso yo sigo pensando, y mi criterio personal es que la oferta y la demanda yo lo veo como la solución. Ahora, lo que en una etapa como esta yo creo que debía regularse, y no me refiero a topar, porque alguien ha planteado, bueno, topar los precios puede afectar la producción, pero no estamos hablando de topar los precios al productor, sino al comercializador. Es decir, si usted saca una media en La Habana, usted puede sacar una media en La Habana y decir, el tomate en La Habana al productor, ¿cómo lo vende? Y saca una media, a eso lo topa y dice, bueno, usted si compra el tomate como máximo al productor a 4 pesos, usted se lo sigue comprando a 4 pesos y nunca se va a afectar la producción. Pero dice, el tope de La Habana es 7 pesos, digo un número que se estudie, y es 7 pesos. Todo el que comercialice tomate donde lo compre no lo puede vender más de 7 pesos. Y entonces lo que topa es la comercialización hasta que haya una estabilidad y entonces se pueda abrir. Yo ponía el ejemplo de lo que él decía del frijol. El frijol se puso un precio de compra al productor de 10 pesos.
pero hoy el frijol colorado está a 20, a 25 pesos. Bueno, si yo lo pongo como estado a 10 pesos, ha habido un estímulo, el ejemplo de la producción de frijol este año. Este año quizás haya sido récord de acopio, no me refiero a producción, sino de acopio de producción, y los precios siguen altos. Entonces, si nosotros cogemos ese frijol y el Estado se lo va a seguir pagando al productor a 10 pesos, el que contrate, y después topa el precio de comercialización, dice el frijol se puede vender hasta 12 pesos, porque la mayor ganancia hoy la está obteniendo no es el productor, es el comercializador intermediario, que en muchos casos es legal y en muchos casos es ilegal, pero en muchos casos es legal, que creo que no debe cambiarse, porque creo que la diversidad en la comercialización, que sean varios comercializadores, eso no es una buena idea, y una idea que puede dar magníficos resultados. Pero se podía decir, y yo, mi apreciación y mi criterio personal, no es que sea territorial en esta etapa, quizá en otra etapa pueda ser territorial, pero en esta sea central, y diga, los principales productos que necesita la población, ¿cuáles son? Son 3 o 4 viandas, son 2 o 3 hortalizas, a eso le pongo un precio de tope del país a través de un decreto, a través de comercialización. Y digo, el tomate en Cuba se vende hasta 10 pesos. Al que quiera vender en Guantánamo, que es menos, lo vende el que quiera venir, porque si usted lo precia, lo topa por territorio, puede afectar a las grandes concentraciones y beneficiar a las concentraciones pequeñas, que no es lo que necesita el país, porque no es lo mismo decir comercializar en Guantánamo que en Ciudad de La Habana y la necesidad de La Habana. Por eso hay que buscar mecanismos que favorezcan esta grande concentración de población, que es una necesidad del país, porque uno tiene que pensar en el país. Por eso yo lo veía como una posible solución, quizás no definitiva, pero sí en estos momentos, es que se tope un grupo de productos al vendedor, la comercialización minorista, que no tiene que ver con el productor, y sí tiene que ver con el beneficio de la población. Nosotros recibimos la indicación de que debía darse una información a los diputados que son miembros de la Comisión Agroalimentaria, en qué momento estamos de un tema muy importante para el caso de los productores de la agricultura y que al final tiene un efecto en el otro tema que estábamos discutiendo, que es el tema de los insumos, la garantía de los insumos a los productores, la prestación de los servicios y la venta de equipamientos para la agricultura. Nosotros, todos los compañeros conocen, los que llevamos muchos años trabajando en la agricultura, que este ha sido siempre un tema no resuelto. Ha sido un tema, pudiéramos decir también, de mucha queja de los productores individuales, de las cooperativas, y que siempre de una forma u otra hemos estado tratando de dar explicaciones, soluciones. Aquí muchos compañeros que trabajan en la agricultura, que trabajamos, saben los inventos que hemos tenido que hacer durante muchos años, la famosa capacidad de compra, las entregas de productos, tratando de buscar una solución y encontrar el camino de estos asuntos. Bueno, a raíz de las políticas que se van discutiendo, implementando, como parte de todo el desarrollo agropecuario y forestal, nosotros explicamos aquí en una ocasión que, bueno, se aprobaron políticas donde había que buscar una igualdad en el actuar de la base productiva. Recordemos que la base productiva en Cuba tiene 4 formas: la granja estatal, la UEPC, la CPA y la CCS. Son 4 formas productivas, hablando de las personas jurídicas. Y bueno, esa política está, es decir, aprobada. Estamos ahora en el proceso de implementación, que no quiere decir que la vía de implementación sea de hoy para mañana la solución definitiva del problema, pero vamos caminando por un camino bien claro, como nunca despejado, pudiéramos decir, en materia de políticas. Y por otro lado también, dentro de esas políticas de la base productiva, nosotros nos pidieron, y se aprobó en el Consejo de Ministros, de que cada vez más lo que nosotros veníamos haciendo durante muchos años, que al productor, hablando de la cooperativa o al productor individual, las cosas le llegaran, pudiéramos decir, por muchos intermediarios que le iban agregando, pudiéramos decir, valor comercial a todo eso, y al final cuando llegaba al productor, entonces le llegaba enrarecido eso,
Cuando empezamos a discutir estos temas hace 2 años, yo recuerdo que alguien en una reunión dijo, bueno, cuando un neumático se baja en el puerto y usted lo saca a la empresa comercializadora mayorista y después de ahí a suministro y de suministro a la empresa agropecuaria y de la empresa agropecuaria al productor, llegaba como con un margen comercial de un 25%. ¿Y cuál es la indicación que recibimos? La política que se aprobó. Tratar de ir quitando a todos esos intermediarios e ir facilitando que cada vez más la base productiva y el productor individual tuviera un acceso directo a la adquisición de los insumos, la compra de equipamiento y la prestación de los servicios por las empresas estatales. Acceso de los productores a insumos materiales para la producción agropecuaria. El Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de Agricultura da pasos para la creación de una red de centros comerciales que brinden de manera especializada servicios de comercialización de insumos a la base productiva del sector, contando con 147 de estos centros en los municipios. Esta transformación es necesaria en el sistema de aseguramiento logístico para el productor y poder experimentar el salto que demanda la producción agropecuaria. Se destaca en este proceso el experimento que se realiza en el municipio especial Isla de la Juventud, con la creación de 3 centros para la comercialización mayorista de insumos productivos, equipamientos tecnológicos y la prestación de servicios especializados de manera liberada a las bases productivas y agricultores pequeños, donde se establecen los precios de venta sin subsidio. Este proceso de abastecimiento es aceptado por parte de los productores, lo cual se refleja en los volúmenes de entregas de carne porcina y leche. Es necesario el análisis de los precios con que se comercializan los productos orgánicos y biológicos, por no estimular su consumo frente a los de origen químico. No obstante, se precisa realizar una captación de la demanda y las necesidades logísticas con mayor objetividad y oportunidad a las bases productivas. Asegurar la calidad en el proceso de concertación de los contratos económicos y ser sistemático en su ejecución. Lograr mayor agilidad en el suministro de piezas, partes y agregados para la reparación y mantenimiento de la maquinaria y los implementos agrícolas. Fortalecer las capacidades de prestaciones de servicios especializados de talleres, maquinaria, transporte, desmonte y construcción a los productores. Perfeccionar la logística de almacenes con el equipamiento tecnológico necesario para brindar un servicio de calidad. Actualización permanente y sistemática de las normas que rigen los precios de los insumos y las fichas de costo de los servicios especializados que se ofertan. Mejorar la calidad de los insumos que se ofertan. No existe el reprovisionamiento oportuno de los centros comerciales por problemas logísticos en la transportación. El experimento del municipio especial Isla de la Juventud pudiera extenderse a otras localidades en el país y evaluar su total generalización de manera que se incrementen los resultados productivos en las diferentes regiones de la agricultura. Bueno, queremos explicar algunos elementos del nuevo modelo de gestión que pueden irnos dando la idea de lo que hay que hacer y cómo estamos hasta hoy. La captación de la demanda es el primer elemento y uno de los más importantes, que consiste en el estudio detallado de la unidad productora en el marco del municipio y sirve para 2 cosas, básicamente: para respaldar la necesidad de insumos y servicios del plan de producción del año siguiente, y sirve para respaldar a mediano y largo plazo el programa de desarrollo de una unidad productora. Hoy no logramos reaprovisionar todo lo necesario. Estamos dando algunos pasos. Por ejemplo, ya hoy nosotros tenemos la garantía de que en el año 2015, con lo que está entrando ahora, y tenemos ya contratado para el año siguiente, vamos a poder tener estabilidad en el machete y la lima, a partir de 2 fuentes básicas, para hablar de un insumo importante en el sector nuestro. Bueno, 2 fuentes básicas: lo que está demandado y aceptado por la producción nacional, que lo contratan nuestras empresas, y lo que se aprobó importar para respaldar el comercio mayorista. Se está comprando, porque fue un acuerdo del encuentro con los productores del 14 de septiembre del año 2013, que bajo la dirección del partido se hizo todo un proceso de intercambio con la base productiva, y ahí que se acordó, bueno, importar el déficit, pero con, digamos, machete y lima que nos piden los productores. Y en este caso se está importando y ya está entrando al país el machete gallito, por poner un ejemplo, y la lima bellota, a partir de ir mejorando la calidad y que la presencia en la red sea de insumos que vayan combinando la estabilidad del reaprovisionamiento con la calidad del producto. Y continuamos trabajando, por supuesto, con la producción nacional y en encuentros bilaterales
de tanto del Ministerio de la Agricultura con el Ministerio de Industria, se buscan soluciones para mejorar la tecnología de la producción nacional, que es el objetivo principal. Y un día lo que deseamos es no importar nada y que la industria nacional nos lo pueda entregar todo con los parámetros de calidad que se trabaja, repito, en eso. Finalmente, yo quería explicar, si nos preguntaran cuáles son las tres debilidades fundamentales que hoy tiene el sistema en la implementación del nuevo modelo de gestión. Bueno, yo creo que se resumen. Una primera, la más importante, y que es la que yo creo que más tenemos que trabajar, porque depende de aspectos subjetivos sobre todo, es consolidar el funcionamiento de los centros comerciales. El funcionamiento de los centros comerciales tiene que llegar a ser un día el que le dé la respuesta verdadera a lo que se contrata para que un productor logre su plan de producción. Ahí nos falta todavía mucho, es un sistema nuevo, como se explicó, pero en eso tenemos que apurar el paso, en eso estamos tomando un grupo de medidas, estamos incluso haciendo una selección de los compañeros que van a laborar con nosotros en un centro comercial y se toma un grupo de decisiones, pero tenemos que lograr que el funcionamiento de estos centros comerciales sea más efectivo, sea más rápido y sienta más por la producción. Ahí es donde nosotros concretamos el asunto del funcionamiento. Un segundo problema, hay que consolidar la captación de la demanda, porque la captación de la demanda, mientras tanto no tengamos lo más cercano a la verdad posible en la mano en ese centro comercial, bueno, pues no se tiene entonces la respuesta a los insumos. Hay que captar la demanda, que es el estudio de la unidad productora y el conocimiento de lo que se necesita para enfrentar la producción. Y el completamiento de los medios tecnológicos, que los estamos trabajando, pero que no lo logramos concluir este año. A mí me preocupa que en nuestro territorio, y ojalá que sea en mi territorio y en otro no exista, la cantidad de tractores que hay particulares y la disminución que hay en el centro estatal, es decir, del Estado, así como las carretas. Yo diría, bueno, ¿a cuántas carretas le habrán vendido a los campesinos? ¿Y cuántas personas tienen carretas que no son campesinos, que cobran 150 pesos por el alquiler diario de una carreta? Y yo digo, ¿cuántas carretas le han vendido a esas personas que no son ni campesinos? Por lo que surgieron como diputado que se revise esto por parte de la agricultura para ver qué cantidad de maquinaria cuenta el Estado y otras que no están quizá inscritas por nadie. Yo dije en el mes pasado en la CCS a la que pertenezco, la CCS Mario Muñoz del municipio de Perico, que el tema de la deuda es una cadena grande. Y le voy a explicar por qué. Si al campesino el Estado le debe dinero, no puede cobrar la empresa de cultivos barrios, no puede cobrar nadie. Porque ese dinero es una cadena. No vive la CCS, no cobra el 2%. ¿Cómo se sobrevive? Hoy mismo el municipio de Perico le debe la fábrica de pensiones miles de pesos a los campesinos. Ahí está implicada la empresa de cultivos barrios, está implicado todo el municipio, porque ese es el mismo dinero que circula. Si no le pagan al campesino, el campesino no puede sembrar frijoles. La empresa de cultivos barrios no puede cobrar su dinero porque le prepara la tierra al campesino. Esto es una cadena. Las cadenas de impago tienen varias causas. Tú ponías un ejemplo ahora de, me imagino que te estás refiriendo a la deuda que tiene con las entregas de maíz la fábrica de pienso. Bueno, yo te voy a decir cuál es la causa de esa cadena de impago. La causa de esa cadena de impago es el resultado de una mala contratación. ¿Por qué el resultado de una mala contratación y de una mala planificación? Porque nosotros nos inscribimos en el plan de la economía del año 2014 que le íbamos a vender, es decir, que los productores y las cooperativas le iban a vender a empresas estatales 54.000 toneladas de maíz en grano con destino a alimento animal. Y te puedo decir que hasta hoy hay 140.000 toneladas de maíz en grano vendidas. Es decir, es el triple. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros mismos, los diputados, aprobamos la ley del presupuesto de este año, aprobamos el subsidio por pérdida para 54.000 toneladas de maíz en grano, ¿no?
y sin embargo los productores han vendido 140.000 toneladas. Ahí hay un tramo de dinero que se llama subsidio por diferencia de precio, que es una asignación presupuestaria que no estaba planificado. Y entonces, bueno, hemos tenido que ir a buscar dos fórmulas. La fórmula de ver cómo dentro de los presupuestos que teníamos dentro de la agricultura, nosotros le quitábamos a otros que no cumplieron el nivel de actividad y lo redireccionamos. Y hubo que buscar ahí 675 millones de pesos presupuestarios para cubrir el déficit de esa mala planificación o mala contratación. Nosotros hemos dicho que esto no puede seguir continuando en la agricultura, que hay que contratar y declarar en el plan lo que la gente tiene. Si no, después la economía no lo soporta y genera esta cadena de impago. Y por otro lado, hubo que tomar otra decisión. A esa empresa porcina de Matanza, yo tuve anoche que solicitarle a la ministra de Finanzas y Precios un expediente por una cosa que se llama fondo rotatorio, que no es nada más que pago por factura, que es un crédito presupuestario sin intereses ahora que la empresa tiene que pedir para que entonces se pueda pagar ese maíz vendido y entregado a la fábrica de pienso. Es decir, todo al final termina, un mal trabajo en un momento determinado, problema de planificación, de contratación, al final termina en estos problemas que terminan en la economía. Con el objetivo de comprobar los resultados de la implementación del Código de Trabajo. Hasta ahora lo hemos hecho en despacho con los organismos, controlando cómo se va desarrollando el proceso. Ya ahora la Oficina Nacional de Inspección, a partir de enero y durante todo el año 2015, va a dar cumplimiento a un programa de inspección que se ha diseñado, que se previó además en el plan de actividades principales, y vamos a ir a los órganos, organismos, entidades nacionales y organizaciones superiores de dirección. Esto comprende la subordinación local y vamos a comprobar la correcta implementación del código, y también vamos a revisar, según lo que establece en el reglamento, por supuesto en una muestra de todos estos organismos, cómo se está cumpliendo el código. Es decir, vamos a identificar sobre la base de las violaciones más significativas que están previstas en el decreto, que esto esté correctamente en todos los centros de trabajo. En esa dirección, como explicó aquí la ministra Margarita, nosotros identificamos un primer momento que yo diría resulta estratégico y que da un elemento de base a la continuidad de la efectividad del proceso, que se llama capacitación, se llama dominio por parte de nuestro pueblo y en primer lugar por los trabajadores. En el código están los derechos que tienen los trabajadores cubanos, refrendados en una ley. Por lo tanto, resultaba extraordinariamente estratégico el dominio por ello para poder exigir el cumplimiento de esos derechos. Y en esa dirección se hizo un importante esfuerzo. Ustedes vieron ahí la relatoría de acciones que tratamos de desarrollar buscando el dominio, el conocimiento, la socialización del contenido de ese instrumento legal, que es la Ley Orgánica del Trabajo Cubano. Por eso ahí nosotros hicimos un esfuerzo con los proyectos internacionales que tenemos en edición de documentos como este, donde hay un compendio, pudiéramos decir, metodológico de cómo llevar a cabo la negociación colectiva para el desarrollo de los convenios colectivos de trabajo. Esos lineamientos de negociación colectiva nacionales entre los sindicatos nacionales y los ministerios. Salieron varios artículos de prensa. Uno que yo recuerdo mucho de Ronquillo, el de Juventud Rebelde, el negocio del sindicato. Sí, el sindicato sí negocia. Y para eso se establecieron mesas negociadoras, donde se identificaron y se eligieron dirigentes sindicales que recibieron el mandato de los colectivos de trabajadores como ejercicio democrático para representar a la negociación de esos lineamientos generales de negociación. Tiramos 100.000 tabloides. Yo por poquito me quedo sin periódico Trabajadores en diciembre ahora, pero para mí, si no había periódico Trabajadores, no era lo más importante. Lo que sí me resultaba estratégico es que cada dirigente sindical de Cuba, más de 82.000, junto al esfuerzo que hizo
el Ministerio de Justicia y de Trabajo en editar la Gaceta Oficial tuviera ese importante instrumento. Y esto lo tienen todos. Si no lo tienen, no es porque no se tiraron documentos. Son 82.000 sesiones sindicales y 4.000 cuadros profesionales. Y yo tiré más de 12.000 ejemplares de esto. Entonces, en esa dirección, yo creo que hemos desplegado un esfuerzo conjunto, utilizando los abogados laboralistas, nos hemos integrado a la Unión de Juristas, su sección de abogados laboralistas, a los economistas, a la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, y hemos desplegado a lo largo y ancho del país un importante esfuerzo dirigido a eso, a que la gente dominara qué cosa es lo que lleva al convenio. Bueno, ¿cuántos momentos dice el código que se negocia? En este documento está eso recogido metodológicamente. Hay 24 momentos que tácitamente el código dice va al convenio. Ahora, el hecho de que vayan, el asunto está en cómo se negocian, el cómo van. Porque un centro de trabajo no se parece al otro, un organismo no se parece al otro. Y por lo tanto resultaba necesario el entrenamiento de nuestros dirigentes sindicales. Por ahí transita el liderazgo, el reconocimiento de los afiliados a su sindicato, porque están defendiendo sus derechos, a su vez sus deberes también. Y hay una plataforma de conjunto de acciones en que resultaba necesario ese asunto.